Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Gloria al Señor. ¿Sí, verdaderamente están bendecidos? Eso me da mucho gusto. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Estamos ya en la clase número 10 de esta serie de los 10 mandamientos, o el decálogo, o la ley moral de Dios. ¿Ok? En esta clase, leemos el primer párrafo y la siguiente. En esta clase y la siguiente, vamos a ver el primero de los 10 mandamientos, como ya se había anunciado reiteradamente. El primero de los 10 mandamientos, ¿verdad?, que Dios escribió en las tablas de piedra y que entregó al pueblo hebreo por conducto de Moisés. Y que este primer mandamiento está especialmente entrelazado con los dos siguientes mandamientos, que es no adorar a Dios a través de imágenes y que es no tomar su nombre en vano. Este primer mandamiento está totalmente, son como las raíces entrelazadas fuertemente, amados hermanos. De hecho, el segundo mandamiento dice que Dios es celoso, ¿no? Dios es celoso, pues también de esto trata el primer mandamiento, del celo de Dios, pero lo vamos a desarrollar. Entonces, este primer mandamiento está totalmente entrelazado con los otros dos que vienen y lo vamos a ver. Alguno dirá, y el cuarto mandamiento también, pero tiene ese cuarto mandamiento es muy especial, amados hermanos, y lo vamos a ver, y vamos a ver todo el desarrollo histórico, bíblico e histórico de este mandamiento, y se van a sorprender varios. Bueno, entonces veremos hoy el primer mandamiento, que está íntimamente entrelazado con los otros dos mandamientos, ¿verdad? Porque hablan acerca de la relación y adoración a Dios. El primer mandamiento del decálogo es... fuerte. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, en estas clases, esta primera y la segunda, porque este mandamiento lo voy a dar en dos clases, procuraremos dar respuesta a las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué significa el primer mandamiento? ¿Qué significa? ¿Y qué significado tenía para el pueblo y qué significado tiene para Dios, ¿no? ¿Qué representa el primer mandamiento? ¿Por qué Dios dio este mandamiento a los hebreos? Segunda pregunta que vamos a responder. De hecho, estas dos preguntas las vamos a responder el día de hoy. Me quitaron el apuntador. Estas dos preguntas las vamos a responder el día de hoy. La tercera pregunta que vamos a responder, y esto ya la responderemos en la siguiente clase, es: ¿aplica este mandamiento primero a la iglesia? Y la cuarta pregunta es: ¿qué papel juega Cristo en este mandamiento? Hermano Felipe, tú tenías el apuntador. Ah, sí, aquí está. Ok. No prende. ¿Ya ves para qué lo tiras? Bueno, entonces las dos siguientes preguntas es: ¿aplica este mandamiento a la iglesia? ¿Y qué papel juega Cristo? ¿Qué papel juega Cristo en este mandamiento? Ok, entonces estamos en la clase número 10 y vamos a ver el primer mandamiento y vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, por esta preciosa bendición que nos das de estar expuestos a tus verdades, Señor. Cuánto bien nos hace tu palabra, Señor, porque tu palabra alimenta, tu palabra es medicina, tu palabra humilla y nos hace bien ser humillados, Señor. Tu palabra enseña, instruye, corrige, nos hace justos, Señor. Tu palabra nos marca alineamiento, nos alumbra, es nuestra lámpara, etcétera. Brújula es nuestra guía, nuestra espada es todo lo que necesitamos para el viaje a nuestra morada celestial. Obra pues a través de tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Dame gracia para exponer y a tu pueblo gracia para recibir. En el nombre de Jesús. Amén. Primera pregunta: ¿qué significa el primer mandamiento? Esto es una buena costumbre de hermenéutica, preguntar, ¿verdad? ¿Qué? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es eso? Bueno, pues vamos a darle respuesta. Lo primero que debemos considerar es que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de Él. No hay otro Dios fuera de Él. Entonces, ¿por qué Dios dice no tengas otro Dios fuera de mí si nada más hay uno? Bueno, vamos a entenderlo. Dice Deuteronomio 4:39: aprended pues hoy, y se dirige a los hebreos, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y... ¿fuerte? No hay otro. ¿O si hay otro?
No hay otro Dios. Ok, Dios se presenta a sí mismo como el único Dios. Y esto habla de su unicidad. Único Dios. Y esto por ende excluye la existencia de cualquier otra deidad. No existe otro Dios, no hay más. Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy Dios, yo soy, y no hay dioses conmigo. Ved, dense cuenta que yo soy, y no hay dioses conmigo. Ahí están los textos, búsquenlos rápidamente para que me ayuden a leer. Segundo libro de Samuel 7:22, Isaías 44:6, Primera Timoteo 2:5. Vamos a ver, atentos los del micrófono, hermano Arturo. ¿Qué es lo que vamos a comprobar? Que solamente Dios es Dios y no hay más, ¿de acuerdo? Como dice segundo libro de Samuel, y esta es una oración de David, que dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Ok, muy claro, ¿no? Lo que dice David: no hay Dios fuera de ti. Isaías 44:6. Acá, hermana. Y luego, ¿quién levantó la mano aquí? Sí, primero hermana Fabi, Isaías 44:6, Primera Timoteo 2:5, hermana Eli. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Estos no necesitan mucha interpretación, amados hermanos, es sumamente claro, ¿verdad? Yo soy el primero, el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hermana Eli, Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, gracias. Así que podemos darnos cuenta, amados hermanos, que no hay más dioses, y esto también nos enseña acerca de el monoteísmo, ¿de acuerdo? Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, no creemos en más dioses, y aunque algunos, inclusive sectores cristianos, han torcido la doctrina de la Trinidad diciendo que son tres dioses, ¿verdad? Eso no es una realidad. Hay un solo Dios, ¿verdad?, que subsiste en tres personas, o tres personas en un solo Dios. ¿Cómo podemos explicar eso? Es muy complicado. ¿Cómo podemos entenderlo? Es muy complicado. Pero habla la Biblia de la Trinidad, sí, y de un solo Dios, amados hermanos. Y no hay más, ¿de acuerdo? Fuera de Él no hay. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, no hay más Dios que nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Debemos entender, por tanto, que Dios no da, y esto es clave, no da este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Debemos entonces entender que Dios no da este primer mandamiento porque hubiera otras alternativas a quién acudir, ¿no? Mira, hay una gran variedad de dioses y yo. Pero yo quiero que ustedes me adoren a mí, no a los otros. Pero realmente no hay otro. Realmente no hay otro. Entonces no da este mandamiento porque hubiera otras alternativas, sino porque el hombre, lo que está anaranjadito, sino porque el hombre, debido a su naturaleza caída, heredada de Adán, tiende a hacerse dioses. Por eso es que Dios da este mandamiento, porque el hombre tiene esta inclinación de fabricarse sus propios dioses. Aún los hombres en los lugares más remotos, mis amados hermanos, y escondidos del planeta, en cualquier selva recóndita por ahí, aún ellos, mis amados hermanos, sin que hayan escuchado nunca ninguna religión, ni hayan escuchado hablar de ningún Dios, se hacen sus propios dioses. ¿Por qué? Por su naturaleza. Y ahorita vamos a indagar un poquito. Es imposible, eso que está hasta abajo, es imposible para el hombre vivir sin un objeto de adoración. Es imposible. Hay algo en el hombre que necesita adorar, ¿no? Y en quien deposite su confianza. El hombre necesita por naturaleza adorar algo y confiar en algo. Todos, amados hermanos. Pero al no tener la revelación del Dios verdadero, pues se fabrica sus propios dioses. Pero ¿de dónde procede esta necesidad del hombre de hacerse dioses? ¿De dónde? De Dios mismo. De Dios mismo. Dios mismo, al crear al hombre a su imagen y su semejanza, puso en su corazón la necesidad por lo divino. De hecho, nosotros tenemos en el corazón un hueco en forma de Dios, ¿no dicen así? Y necesitamos llenarlo. Pues a veces es en un sentido
muy simplista, pero realmente sí. Realmente sí, Dios diseñó nuestro corazón para ser habitado por Dios. ¿Ok? El asunto es que nosotros le metemos al corazón otras cosas que las tomamos como Dios cuando no son Dios. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres. ¿No avanzó? Por favor, hermanos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que Dios puso eternidad en el corazón de todos, creyentes y no creyentes. O sea, desde que lo creó, le puso eternidad. ¿Qué significa eso? Pues que el hombre solo sacia su corazón, ¿con qué? ¿Y con quién? Fuerte. Con Dios. Pero el hombre, como tiene esta necesidad y no conoce a Dios, la mayoría buscan con qué saciar esa necesidad. Y entonces, ¿qué hacen? Se fabrican sus propios dioses. Y no estamos hablando solamente de ídolos. Vamos a ver en la segunda clase una gran multitud de dioses que se hace el hombre, amados hermanos. ¿Para qué? Para saciar esa necesidad que tiene, que Dios mismo la colocó en todos los hombres. Es por esta necesidad que desde siempre los pueblos se han confeccionado sus propios y convenientes dioses. ¿Sí? Este es mi Dios y lo hago así porque así me conviene. ¿Ok? Dioses que vienen de invenciones de la entenebrecida mente humana, fruto de las inclinaciones perversas del corazón, con una sutil pero poderosa influencia satánica. O sea, Satanás está ahí al pendiente de ¿qué Dios quieres? Yo te ayudo, ¿no? Pues a mí me gusta un Dios así, 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 un Dios puro amor. ¿Ok? Bien, ese es tu Dios. Mira, ¿qué te parece esto? Y pues se ponen de acuerdo el hombre y Satanás y hacen su Dios. En Jeremías 18:12 dice: y dijeron, es en vano cuando, fíjense, Dios le está diciendo a Judá, arrepiéntanse de sus dioses. ¿Y qué le responde Judá? Es en vano. Es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. O sea, hasta descarados, amados hermanos. En pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro corazón. Y eso ha sido a lo largo de la historia, no solo en Israel, en todos los pueblos del mundo. Es por este motivo que Dios da este primer mandamiento. Ya comprendemos un poco más. Recuerden la primera pregunta: ¿qué es eso de no tendrás? ¿Por qué lo está dando Dios? ¿Qué significado tiene? Ok. Nuestro Dios desde el principio quiso ser, de una manera especial, el Dios de un determinado grupo de personas, amados hermanos. ¿Ok? La Biblia nos enseña que fue el Dios de Adán. El Dios de la Biblia fue el Dios de Adán, sí. Fue el Dios de Set, de Enoc, de Matusalén, de Noé. O sea, toda la línea de Cristo, de la simiente de la mujer, toda la línea, y pues la línea que desembocó en Israel, y para que Israel es la mujer que dio a luz a Cristo. Entendemos todo eso. Entonces, nuestro Dios desde el principio quiso ser de una manera especial el Dios de un determinado grupo de personas. Ya hemos dicho en clases anteriores que estos mandamientos son para toda la humanidad, porque Él es el legislador y Él dio los mandamientos ¿para quiénes? Para todos los hombres. Todos los hombres se deben de regir bajo un estándar moral que no es propio, particular, sino es de Dios, ¿verdad? Pero Dios en su soberana y buena voluntad determinó escoger un grupo especial, a quienes depositó esencialmente o principalmente o enfáticamente estos mandamientos. La Biblia entonces nos enseña que fue el Dios de Adán, nuestro Dios, el Dios de Adán, de Set, de Enoc, de Matusalén y de Noé, entre otros de esa misma línea. Después del diluvio, Dios se mostró a Abraham, que fue el padre de los hebreos, y fue su Dios, el Dios de Abraham. Pero no lo conocía porque Abraham era un pagano, ¿recuerdan? De Ur de los Caldeos. Y se mostró Dios a Abraham y le dijo, sal, y fue su Dios, ¿no? Ok. Así como lo fue de sus hijos, Isaac, y de su nieto Jacob, y de sus bisnietos, los hijos de Jacob, ¿no? Los 12 patriarcas. Fue el mismo Dios de todos ellos quienes vivirían en Egipto en calidad de la familia de José. Al morir José, pues ellos se quedaron a vivir ahí en Egipto, pero mientras vivía José vivían muy cómodamente, como la familia del gobernador, imagínense, vivían bien. Después de José vino un rey que desconoció a los hebreos
que se habían quedado en Egipto, las 12 tribus, o los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, ¿verdad? Que ya se habían multiplicado. De hecho, los egipcios se espantaron y dijeron, este pueblo se multiplica como... ¿verdad? Entonces vamos a cortarle, que ya los hijos varones, etcétera, hicieron estrategias. Pero desconocieron a los hebreos y los tuvo el rey de Egipto cautivos, esta nación, 430 años allí en Egipto. Estos tenían muy pocas referencias del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estos que se quedaron ahí de esclavos. En pocas palabras, estos, amados hermanos, realmente este pueblo, estos hebreos que se quedaron en Egipto durante tanto tiempo, no conocían bien a su Dios. Yo creo que de oídas habían oído acerca de Dios, pero no lo conocían bien. Pero sí conocían a otros dioses como Ra, Amón, Isis, Horus, Osiris, Set, Anubis y otros, ¿no? Porque ellos estaban habituados, el mismo pueblo de Israel estaban habituados a esos dioses, a los dioses paganos y a los dioses de las naciones, pero a su propio Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, no lo conocían bien, de oídas lo habían oído. ¿Ok? Entonces, por la unicidad de Dios, porque Dios es el único Dios, por la naturaleza de todos los hombres, porque los hombres tienden a hacerse dioses, y por la condición de Israel, el pueblo que Él eligió, es que podemos entender lo significativo que es el primer mandamiento. Así que queda respondido. Una tendencia a hacerse dioses y por la condición del pueblo de Israel y el desconocimiento, por eso entregó este mandamiento y todos los demás. Pero también es por esta condición de ignorancia de los hebreos que era necesario de parte de Dios darse a conocer a ellos. Otra vez, ¿los hebreos conocían a su Dios ahí en Egipto? No lo conocían, mis amados hermanos, realmente no. Tenían una muy baja teología, pero sí conocían a muchos otros. Y ahorita les voy a explicar. Le voy a estar interrumpiendo, hermana, para hacer algunos comentarios. Así que Éxodo 3, 6, 15 dice... Recuerden el punto. El punto es que al no conocer los hebreos a su Dios, Dios se mostró a ellos ¿para qué? Para darse a conocer. Para darse a conocer. Adelante, hermano. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ferezeo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión a Faraón, para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vean cómo Dios, en primer lugar, se dice Dios, le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham. Ahora Moisés ve y saca a mi pueblo. ¿Ven cómo
Dios ya había elegido a ese pueblo, por pura gracia lo sabemos, amados hermanos, pero Dios ya se consideraba el Dios de ese pueblo. Lo que no estaban considerando por los que ese Dios era su Dios y necesitaba mostrarse a ellos. Y además de mostrarse, dar sus lineamientos para relacionarse con Él. Es donde entran los mandamientos. Versículo 11, hermana. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vea a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Ya está dando instrucción ahí. 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Hasta ahí, hermana, gracias. Fíjense, Moisés dice: ok, ya vi la zarza, ya estoy aquí, me estás hablando, Dios, pero no te conozco. ¿Sí se dieron cuenta? Y el pueblo no te conoce, porque aquí dice: y si me preguntaren quién me está enviando, ¿qué les voy a decir? Eso evidencia que Moisés no conocía a Jehová, amados hermanos. Y entonces le pregunta: si ellos me preguntan ¿qué Dios me está enviando? ¿Qué les voy a decir? Porque yo conozco a Ra, a Horus, a Osiris, a Anubis, a muchos conozco. Yo viví en Egipto 40 años y conozco muchos dioses de otras naciones, pero a ti es la primera vez que hablo contigo. ¿Tú quién eres? ¿No? ¿Y qué le respondió Dios? Yo soy el que soy. Y amados hermanos, eso funde los fusibles. Y aquí estamos hablando una vez más de la unicidad de nuestro Dios. Él es único. Él es eterno. ¿Saben lo que alguien defina en eternidad? Principio ni final. Dios no tiene principio. Dios inició en algún punto del tiempo eterno. ¿Inició? No. Explícame eso. Él es el que es. Él es autoexistente, eterno. No hay Dios fuera de Él. Y no tiene fin, y no tiene límites. Amados hermanos, ya vimos acerca de los atributos de Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Ok? Entonces aquí le dice: mira, a mí no me confundas con esos diosecillos que son falsos. Yo soy el que soy, ¿no? Así les vas a decir a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y termina en el 15, yo lo leo. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, y aquí da su nombre. ¿Ok? Sabemos que las vocales fueron añadidas para un mejor entendimiento, etcétera. No vamos a entrar en esa discusión, pero es Jehová, o Yahweh, o Yahvé, o etcétera. Es correcto todo eso. El Dios de vuestros padres, yo soy el Dios de vuestros padres. Se termina de presentar Dios, ¿no? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Así les vas a decir: este es mi nombre para que para siempre con él se me recordará por todos los siglos. Así que Dios se presentó a Moisés y les dijo: ve y diles que yo soy. Los hebreos tal vez de oídas habían oído de Dios, pero no tenían una teología robusta. No conocían realmente a su Dios, amados hermanos. Esto debido al tiempo que estuvieron como esclavos y a la opresión que los agobiaba, pues realmente no tenían casi ni tiempo para dedicarse al estudio. No tenían un día de reposo para dedicarse a eso, a Dios. ¿No? Estuvieron como esclavos en la opresión que los agobiaba, y también es debido a que en ese tiempo no tenían la ley escrita a la cual consultar, ¿no? Es por eso que Dios más adelante les da todos los lineamientos y los mandamientos, y entonces el pueblo dice: ¿qué quiere Dios? Leemos qué quiere Dios. Y es igual con nosotros, ¿no? ¿Qué quiere Dios? Pues que lo conozcamos, que lo entendamos, que lo obedezcamos de acuerdo a su palabra. Bueno, avanzamos. Entonces ya quedó respondida la primera pregunta: ¿qué es ese primer mandamiento? ¿Por qué surge? ¿De quién surge? ¿Qué motivó a Dios dar este mandamiento especialmente al pueblo hebreo? Pues ya lo vimos. Segunda pregunta, rápidamente: ¿por qué Dios dio ese mandamiento a los hebreos de manera especial? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Por qué a los hebreos y no a otra nación?
¿Eh? No era su pueblo, lo hizo su pueblo. Porque quiso ese pueblo. Como ya hemos visto, Dios eligió a los hebreos para ser el Dios de ellos de una manera especial. Cosa que ya le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Eso está en Deuteronomio 7, 7 y 8. Vean. Y de hecho este versículo nos va a dar la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué Dios dio ese mandamiento a los hebreos, específicamente a los hebreos? Hasta se los grabó en tablas de piedra, ¿no? Deuteronomio 7, 7 y 8. Alguien que llegue rápido. Hermana Marta. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Está muy contundente y les digo, ya da respuesta. No por ser vosotros más que todos los pueblos, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido. Dios escogió a ese pueblo insignificante, de lo vil y de lo menospreciado, para que no se jactara, ¿verdad? Porque Él quiso soberanamente. Pero el versículo 8 dice algo hermoso: por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, etcétera, ¿no? Así que este texto da la respuesta a esta pregunta. Fue por amor que dio estos mandamientos Dios a su pueblo. ¿Por qué dio estos mandamientos? Por amor a su pueblo, amados hermanos, por amor. Como lo vimos en la primera clase, la ley proviene de un Dios bueno, cercano, amoroso, que procura el bienestar de los hombres y en especial de su pueblo. De ahí proviene la ley. Es por su cuidado amoroso a sus elegidos que Dios dispone los lineamientos a seguir. Es por su cuidado amoroso. Es como cuando tú le dices a un niño: no hagas esto, no hagas esto y no hagas esto, porque te vas a lastimar, o te va a ir así o así, etc. Mejor haz esto, esto y esto, ¿no? Por ese amor de cuidado para sus hijos. Dios sabe cuánto daño se hace el hombre cuando sigue y confía en sus propios dioses. Mucho daño. Pero Dios amó tanto. De hecho, pensando en esto, pues nosotros tenemos en México una cultura que mataba a muchas personas para sacrificarlos a sus dioses, ¿no? Vean el daño que ellos mismos se hicieron. Mataban a muchas personas sacrificando a sus propios dioses de su propia invención. Y mataban a personas cuando Dios dijo que no se debía de matar, de asesinar. Bueno, entonces Dios sabe cuánto daño se hace el hombre cuando sigue y confía en sus propios dioses. Pero Dios amó tanto a su pueblo escogido que deseó y dispuso su bienestar. ¿Cómo es que dispuso su bienestar? Poniéndoles unos lineamientos de conducta y de relación con Él. En su amor santo y benevolente, Dios prohibiría cualquier cosa que hiciera daño a los suyos. O sea, les estoy dando esto para que no se hagan daño, pueblo mío. Dios no quería que su pueblo se extraviara como los otros pueblos yendo en pos de dioses ajenos. Pero además, con este mandamiento y los dos siguientes que veremos, establecería las bases para una relación adecuada entre su pueblo y Él. Este mandamiento y los dos que siguen, ahí establece los lineamientos para una relación adecuada, una relación de adoración, amados hermanos. Dios pide exclusividad. ¿Están de acuerdo con eso? Yo y nadie más. Exige que Él sea el único objeto de adoración y servicio. Nada más Él y nadie más. Y demanda ser el Señor soberano en quien solamente debe confiar su pueblo, cosa que no le gusta a Satanás. Se había quedado ahí al final Mateo 4:10, yo se los leo porque se nos fue el tiempo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo de manera exclusiva a Él vas a servir. Solamente de manera exclusiva es a nuestro Dios, amados hermanos. Y esto se lo enseñó a su pueblo, ¿ok? Quedó muy claro. Dios, al decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí, les está demandando que no sean idólatras. No sean idólatras. Que no tengan a nada
ni a nadie que sea objeto de sus afectos y de su confianza. No quiere que nada ni nadie tome su lugar en ninguna medida. De hecho, cuando el Señor, escuchamos al Señor decir, cualquiera que ame a padre, a madre, a hijo, esposa, esposo, etcétera, más que a mí, no es digno de mí. Y esto es parte de eso, es amar a Dios por sobre todas las cosas, es parte del primer mandamiento. La pregunta es, ¿el pueblo de Israel cumplió con ese mandamiento? ¿Cumplió con ese mandamiento, amados hermanos? Apenas saliendo de Egipto, ¿qué hicieron? Ahí van. Y bueno, vamos a decir, es que no habían recibido la ley y no sabían bien. Ok. Los excusamos un poquito. Pero es que todavía no habían recibido. De hecho, Moisés estaba en el monte apenas recibiendo la ley de Dios. Pero el pueblo osado dijo, porque vio los truenos y los relámpagos y ¿cómo se llama? El temblor. Y tuvieron miedo de subir al monte porque tenían que subir todos a recibir la ley. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Ay no, sube tú, Moisés, y todo lo que Dios te diga, ¿qué dijeron? Eso haremos. ¿Lo hicieron? Subió Moisés y estos que hicieron abajo, incluido Aarón. ¿Por qué? Otra vez esa inclinación del corazón a la idolatría. Bueno, pero es que no habían recibido la ley porque Moisés estaba arriba, no sabían muy bien. Ok, está bien. Ciertamente Dios les dio otra oportunidad, aunque se ejecutó a unos, ¿no? Pero les dio otra oportunidad, no destruyó al pueblo. Una vez que Moisés bajó del monte, el pueblo recibió la ley de manera muy clara y expedita, muy clara. A partir de aquí, los hebreos ya no tenían excusas, ya no, porque sabían perfectamente cuál era la voluntad de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Además que durante 40 años se les estuvo reiterando los mandamientos. Durante 40 años, amados hermanos. Éxodo 23, 13. Ayúdenme rápido allá, hermano César. Éxodo 23, 13. Fíjense cómo Dios estuvo... Aquí vamos a ver cómo Dios le reiteraba su ley a su pueblo y cuán importante son sus mandamientos. Y en qué nivel toma Dios este mandamiento de no tener otro Dios delante de Él, fuera de Él o en lugar de Él. Amados hermanos, cuán importante, cuánto peso tiene este mandamiento para Dios y para su pueblo. Sí. Y todo lo he dicho, guardarlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Gracias. Y todo lo que os he dicho, guárdenlo. Lo que les he mandado, que ya por conducto de Moisés, guárdenlo. Hebreos. Y nombre, fíjense, y nombre de otros dioses, Ra, Anubis, Osiris, Horus, nombre cualquiera, Astoret, Baal, el que sea, ni siquiera lo van a mentar. Ni siquiera quiero oír que esté en sus bocas nombre de otro Dios, ninguno. ¿Ok? Deuteronomio 6, 13, 15. Allá. Van a... Karen. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios de... Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Gracias, hermana. Fíjense cómo aquí ya dice, porque Dios es celoso. Pero esto lo dice en el segundo mandamiento, como lo vamos a ver. ¿Ya ven cómo está íntimamente relacionados el primero, el segundo y el tercero? Íntimamente, se refiere a esa relación con Dios. Ok, no tendrás otros dioses. No andaréis en pos de dioses ajenos, dice el versículo 14, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Y esto se los dice cuando estaban a punto de entrar. Estamos en Deuteronomio 6. Y todo Deuteronomio es la repetición de la ley. Es el Deuteronomio habla del segunda exposición de la ley. Vamos a dejarlo así. ¿Ok?
Y ya en el Deuteronomio al final ya se ve cómo el pueblo entra por conducto de Josué y se queda Moisés, no entró a la tierra. Pero aquí una vez, y vamos a seguir viendo de Deuteronomio, les está reiterando la ley. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios es celoso. ¿De acuerdo? Deuteronomio 7, 3 y 4. Allá atrás, hermano Manuel, adelante. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Gracias, hermano. ¿Saben? O sea, ¿se dan cuenta del peso de este mandamiento para su pueblo? Es de gran peso, amados hermanos, es de temer, ¿no? Pero fíjense, ¿se dan cuenta qué doctrina aparece aquí? El yugo desigual. El yugo desigual, no emparentarás con esas naciones. Está dando estas instrucciones porque van a entrar al pueblo. No emparentarás con esas naciones, no darás a tu hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. No emparentes, ¿sabes por qué? Porque los van a contaminar a tus hijos con esos dioses. No hagas yugo desigual. ¿Y esto trasciende hasta nosotros? Trasciende, amados hermanos. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y entonces se va a encender la ira y va a venir azote. ¿Ok? Deuteronomio 13. O sea, ¿podemos discernir el peso de este mandamiento para los hebreos? Sí. Deuteronomio 13, 1, 11. Sí, mi hermano Felipe, adelante. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si vuestro Dios... Si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Y a él seguiréis. Ajá. 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahorita sigues, pausa ahí. ¿Se dan cuenta del peso del mandamiento? O sea, si viene un profeta, un predicador que te anuncia otro Dios diferente a mí, ¿verdad? No harás caso, le dijo primero, no darás oído a las palabras del tal profeta, pero después le dice, si te desvía o se hace esto, etcétera, etcétera, tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Era importante o no este mandamiento para Dios? Sí, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Ir en pos de otros dioses es darle la espalda al Dios verdadero, amados hermanos, y esto trae consecuencias. Gracias a Dios que esto no aplica a nosotros, porque si no tendríamos que matar a varios, ¿no? Sí, ¿no? Digo, si esto lo trasladamos a la letra, a la iglesia, pues tendríamos que matar a varios. Literalmente tendríamos que matar a varios, pero no hagas caso. Aplicamos eso, no hagan caso. Bueno, eso lo vamos a aplicar en la segunda clase, no nos adelantemos. 13, 6, hermano. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás.
sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después a la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Gracias, hermano. ¿A quién hay que matar si incita a otros dioses? A tu hijo, a tu madre, a tu esposa y al que sea. ¿Aplicamos esto, amados hermanos? No, ya estaríamos cafeteados muchos de aquí. El pueblo tenía la tendencia de olvidar el favor de Dios, mis amados hermanos. ¿A dónde los quiero llevar? Yo creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Al peso de este mandamiento y lo que representaba para Dios y lo que tenía que representar para su pueblo hebreo. Estamos ahorita con los hebreos, estamos yendo allá, ¿ok? Ya aplicaremos las aplicaciones correspondientes a nosotros en la siguiente clase. Pero este pueblo hebreo tenía la tendencia de olvidar el favor de Dios, se olvidaba rápido de lo que había recibido, de las bondades de Dios. Con todo, Dios fue muy paciente con ellos, ¿o no? Y no los destruyó, como dice Isaías 48:11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Por mí preservaré a este pueblo. Ok, Deuteronomio 32, 8 al 21, yo lo leo porque se nos acabó el tiempo. Cuando el Altísimo hizo heredar, vean lo importante que es el pueblo hebreo para Dios. Y lo importante es que no tengan otros dioses. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, vean, la porción de Jehová es su pueblo, es de él. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y yermo de horrible soledad. O sea, lo sacó del lugar más vil, de ahí los escogió. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva en sus plumas, el águila que cuida a sus pollitos. Así Dios con Israel. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño, Dios solamente. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas, leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. O sea, ¿cómo lo sustentó Dios? Tengan, hijos míos. También machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jerusún. O sea, a Jerusún es Israel. Pero se engordó este pueblo. Se engordó y se sintió muy fuerte. Estoy bien, ¿no? Y tiró coces, tiró patadas. Vean, se engordó ese y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Cuál es el punto? Que Israel siempre fue así, amados hermanos. Por más bondades, cuidado, ternura y cariño de que recibió de Dios, este pueblo se engordó y hasta pateó aquel que lo alimentaba y lo cuidaba. Dice 16, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, y lo hemos visto en los estudios de los miércoles. Y viene la reprensión de Dios, no se los pierdan. Sacrificaron a los demonios, porque cualquiera que rinde culto a cualquier dios, cualquiera deidad o santo o virgen o lo que sea, rindes culto, ¿a quién estás sacrificando? A los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Otra vez, ¿ven el peso del mandamiento? ¿Qué representa este mandamiento para Dios y para su pueblo? ¿Ok? ¿Cuán delicado es esto? Que el pueblo se sometiera. Y ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Este pueblo no cumplió el primer mandamiento del decálogo, amados hermanos. Los hebreos no lo cumplieron.
De hecho, por eso vino. Ahorita sabemos que el reino del norte está desaparecido, ¿verdad? Y solamente quedan por ahí algunos judíos. Este pueblo no cumplió el primer mandamiento del decálogo, no amaron perfectamente a Dios, no lo amaron, fallaron en su adoración y servicio, en su relación con Él, fallaron, fueron hijos infieles, movieron a celos a Dios y lo provocaron a ira. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que amó a sus escogidos, dispuso el remedio para la idolatría de su pueblo. Dispuso ese remedio para la idolatría de su pueblo. Enviaría a su hijo fiel. Estos son hijos infieles, pero Él enviaría a su hijo fiel para cumplir ese mandamiento y todos los demás. Quien cumpliría perfectamente este mandamiento, amando a Dios sobre todas las cosas, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Y por su justicia, por su cumplimiento de la ley perfectamente, justificaría a muchos. Y ahora nosotros, haciendo una pequeña aplicación para nosotros, sí cumplimos el primer mandamiento. Me estoy adelantando. Pero sí lo cumplimos, amados hermanos. ¿Perfectamente? Sí, en Cristo. En Cristo. Nosotros le amamos a Él. Me falló la magia, mis hermanos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo nos amó Dios? Enviando a su Hijo fiel, con amor eterno te ha amado. Son mi especial tesoro. Los amo. Y como sé que ustedes no me pueden amar perfectamente, enviaré un representante de todos ustedes, a mi Hijo fiel, para que entonces por Él me amen perfectamente. Y gloria a Dios por eso, amados hermanos. Así que tú cumples el primer mandamiento perfectamente en Cristo. Gloria a Dios por la fe. La primera clase, amados hermanos, veremos. No hay tiempo, se me acabó, pero a ver si dejamos un poquito de tiempo para alguna pregunta. La siguiente clase, vamos a orar para pasar a nuestras oraciones. ¿Ok? La siguiente clase ya será conclusiva con relación al primer mandamiento. Oramos. Padre, gracias, gracias Señor te damos por esta clase, por este primer mandamiento del decálogo, de la ley moral, este mandamiento donde vemos cómo quieres tú que tu pueblo se relacione contigo y que tu pueblo te conozca. Es importantísimo conocerte, Señor, no ser ignorantes con relación a tu persona, a tu gloria, a tu grandeza, a tu carácter, a tus obras portentosas. Es importante que tu pueblo no sea ignorante para que entonces se te dé la adoración de vida a tu nombre. Gracias pues, Señor. Sigue edificándonos como iglesia y sigue glorificándote a través de lo que hacemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.